visión es el arte de ver lo invisible, dijo alguna vez Jonathan Swift. Es ver más allá de lo tangible, de lo inmediato, de lo evidente. Es la capacidad de entrever en la mente aquello que aún no existe en la realidad, pero que tiene el potencial de ser. Y es precisamente esta habilidad, este don, esta herramienta lo que nos permite alcanzar la victoria en nuestra vida. Una visión clara y definida nos otorga una dirección, un rumbo a seguir. Actúa como la brújula en el viaje del emprendedor, del educador, del soñador, del creador. Es la imagen mental que guía nuestras acciones diarias, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Nos mantiene en la ruta cuando el camino se torna difuso y el entorno se vuelve caótico. Entender esto es entender que el éxito no es un accidente. No es algo que simplemente sucede. El éxito es el resultado de vivir de forma intencional, de vivir con un propósito claro y definido, de vivir con visión para la victoria. Pero, ¿qué significa tener una visión para la victoria? Significa saber dónde queremos llegar. Significa establecer metas altas, desafiantes, que exciten nuestro corazón y pongan a trabajar nuestra mente. Significa imaginar un futuro en el que hemos alcanzado nuestras metas y vivimos plenamente nuestro propósito. El éxito, entonces, no se mide solamente en logros materiales o posiciones de poder, se mide en cómo de cerca vivimos en alineación con esa visión que nos hemos trazado. Se mide en la satisfacción personal que proviene de saber que estamos en el camino correcto, haciendo lo que debemos hacer, convirtiéndonos en quien debemos ser. Una visión es como una semilla plantada en el fértil suelo de la mente. Requiere cuidado, atención y, lo más importante, acción para crecer y florecer. No basta con soñar despiertos, nuestra visión debe inspirarnos a actuar, a estirarnos más allá de nuestras zonas de confort, a tomar riesgos calculados y a persistir a pesar de los obstáculos. Porque la visión para la victoria no solo abarca el triunfo personal. Trasciende hacia la contribución, hacia el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. No se trata solo de alcanzar nuestras metas, sino de servir como faro de inspiración para aquellos que también buscan su propio camino hacia la victoria. En este capítulo, exploraremos el poder transformador de tener una visión, cómo esta visión puede guiarnos hacia la realización de nuestras aspiraciones más elevadas y cómo se convierte en el motor que impulsa cambios profundos en nuestras vidas y en la de los demás. Porque, en definitiva, ser todo lo que puedas ser es vivir alineado con una visión que te lleva hacia la victoria en todas las áreas de tu vida. En el inmenso mar de la existencia, hay almas que navegan sin rumbo, llevadas por corrientes de circunstancias y el viento cambiante de la cotidianidad. Estas personas ven el mundo solo en su superficie y consideran la vida una secuencia de eventos desconectados, donde la riqueza material es el único faro que alumbra sus días. Pero más allá de la posesión de bienes, hay un tipo de pobreza más profunda y lamentable, la pobreza de la falta de visión. La verdadera esencia de la pobreza se revela no en la ausencia de dinero, sino en la falta de visión. Esto se convierte en el freno más grande para alcanzar nuestras máximas capacidades y exprimir cada gota de nuestro potencial humano. ¿Qué valor tiene un cofre repleto de monedas de oro si se carece de un mapa que señale un destino grandioso? La riqueza sin propósito y sin visión es como un barco anclado que, aun en medio de un mar de posibilidades, nunca se aventura a explorar lo desconocido. Una visión clara y definida actúa como el cincel con el cual podemos esculpir nuestro destino de la roca del devenir. Es aquella chispa divina que nos eleva por encima del barro de lo ordinario y nos lanza a las alturas de lo extraordinario. Sin ella, la vida de muchas personas carece de dirección y sentido, mientras sus días se disuelven en la banal búsqueda de placeres efímeros. La visión es la estrella polar en la noche más oscura,
guiando nuestros pasos hacia un futuro lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Es, en sí misma, el tesoro más valioso, el que trae consigo la riqueza verdadera, la realización personal, la contribución significativa a este mundo y el legado perdurable. No con zafiros ni esmeraldas, sino con ideales y metas, medimos la riqueza de aquellos que han comprendido la esencia de tener una visión. Consideremos por un momento a las personas cuyo nombre resuena a través de la historia, aquellos pioneros que osaron imaginar un futuro distinto y trazaron un camino hacia él. Su riqueza no se encontraba en la acumulación de bienes, sino en la profundidad de sus convicciones y en el alcance de su visión. Personas como Helen Keller, ciega y sorda desde su infancia, pero con una visión mucho más clara que muchos que tenían el regalo de la vista, ella vio, en la oscuridad de su existencia, un mundo de oportunidades para ser una embajadora de cambio y esperanza. La falta de visión nos sumerge en un estado de pobreza existencial, un vacío que ninguna cantidad de dinero puede llenar. En la búsqueda de la realización, es imperativo comprender que la única riqueza que verdaderamente importa es aquella que reside en nuestra capacidad de soñar, planificar y ejecutar una visión que vaya más allá de nosotros mismos, que desafíe nuestras limitaciones y que ilumine el camino no solo para nuestra vida, sino para las generaciones venideras. La visión es la semilla de la cual brota la auténtica riqueza del ser humano. Que cada uno de nosotros tome el reto de descubrir esa visión y nutrirla, de convertirnos no en acumuladores de bienes perecederos, sino en arquitectos de futuros llenos de significado. Conquista esa visión, y habrás conquistado la pobreza más grande que puede asolar a una mente humana, la de vivir y morir sin haber realmente visto lo maravilloso que podríamos llegar a ser. Es fascinante contemplar cómo dos personas, igualmente dotadas con capacidades y oportunidades, pueden seguir senderos tan drásticamente diferentes en su desarrollo personal y profesional. ¿Cuál es la chispa que enciende el fuego de la grandeza en algunos y falta en otros? La respuesta reside en la visión. Los visionarios, aquellos cuyos ojos internos miran más allá del horizonte de lo actual, se mueven al ritmo constante de un propósito futuro. Viven inspirados por lo que aún no es, pero que fervientemente creen que puede ser. En sus mentes no solo residen las ideas, sino que también habita la energía que propulsa esas ideas hacia la acción tangible. Cada paso que dan está deliberadamente alineado con un plan mayor, una estrategia meticulosamente diseñada que los guía. El visionario sabe que cada decisión presente es una semilla plantada en el suelo del mañana, esperando germinar en logros y realizaciones futuras. Están enfrascados no solo en construir una carrera, sino en legar un testimonio de vida que sea ejemplo de su compromiso y pasión por el futuro que diseñan cada día. Por otro lado, están aquellos guiados únicamente por las circunstancias inmediatas, cuya percepción alcanza solo hasta el umbral del presente y sus recompensas pasajeras. Sin una visión que los incite a mirar más allá de la hora, asumen una posición reactiva ante la vida. Estas personas, aunque pueden experimentar éxitos momentáneos, a menudo se encuentran a merced de las olas cambiantes del destino, sin un timón firme que les permita navegar con propósito. La ausencia de una visión a largo plazo puede conducir a una secuencia infinita de acciones sin dirección, un zigzagueo errático que raramente se traduce en satisfacción genuina o logros perdurables. Se convierten en espectadores de sus propias vidas, observando desde la banca lateral cómo las oportunidades se desvanecen, evaporándose ante la falta de iniciativa de capturarlas y darles forma. Mientras que el visionario construye, el no visionario a menudo consume, donde el visionario es un innovador, el no visionario puede ser un estancado. Esta divergencia marca una diferencia crítica en la trayectoria de sus vidas. Uno se convierte en arquitecto de su destino, mientras el otro puede lamentablemente solo convertirse en un habitante de las circunstancias.
En ámbitos profesionales, la visión se traduce en liderazgo, en la capacidad de dirigir no solo la propia carrera sino también influir en la de los demás, forjando un camino hacia el progreso colectivo. Y así, el visionario, con ojos firmemente fijos en el horizonte de posibilidades, marcha adelante, arrastrando consigo la inercia de un mundo que se mueve no por coincidencia, sino por convicción. En el viaje hacia la victoria, no hay nada más poderoso que un sueño. Cada gran proyecto, cada logro significativo en la historia de la humanidad, comenzó como un sueño en la mente de alguien. Como un castillo en el aire, un susurro de la imaginación que poco a poco se convirtió en una fortaleza indestructible de realidad. Pero ¿cuáles son las etapas para que un sueño se transforme de una simple fantasía a una verdad tangible? La primera etapa es lo pensé. Es el destello inicial, esa chispa que surge cuando vemos una oportunidad o cuando una idea nos impacta con tal fuerza que nos detenemos a contemplarla. ¿Qué pasaría si? Es la pregunta que resuena en nuestra mente. Son esos momentos en los cuales, a la luz de una posibilidad intrigante, dejamos que nuestros pensamientos vaguen y consideren lo que puede ser. Avanzamos hacia la segunda etapa, lo capté. Aquí, el sueño ya no es solo un visitante esporádico de nuestros pensamientos. Ahora lo acogemos, lo traemos a nuestra vida cotidiana. Comenzamos a conversar sobre él, a visualizarnos dentro de ese sueño. Es cuando empezamos a compartirlo con amigos y seres queridos, cuando el sueño ya no te pertenece solo a ti, sino que se convierte en un relato que inspira y enamora a otros. La tercera fase crítica es lo compré. Esta etapa representa un compromiso serio. Comprar un sueño es invertir en él, dedicar tiempo, recursos y energía. Exige de nosotros un esfuerzo consciente y la resolución de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Esta etapa nos separa de aquellos que solo días soñaron, estamos dispuestos a pagar el precio para ver nuestro sueño hecho realidad. Luego viene el momento de lo deseé. El deseo es una fuerza poderosa. Un sueño que simplemente nos gusta no es suficiente para motivarnos a actuar. Pero cuando un sueño se convierte en un deseo ardiente, nos consume y nos empuja hacia adelante. El deseo es como el viento en nuestras velas que nos impulsa a través de los mares tumultuosos hacia nuestro destino. Finalmente, llegamos a la cumbre, lo conseguí. Es el momento en que el sueño se materializa, cuando lo podemos palpar. Todo el trabajo, la dedicación y la pasión se concretan en el logro de nuestro objetivo. En ese momento, experimentamos una mezcla de alivio, gratitud y una profunda satisfacción. No porque el viaje haya sido fácil, sino precisamente porque fue desafiante y, aún así, lo conquistamos. Cada etapa de este proceso queda marcada por decisiones y acciones que definirán la ruta hacia la victoria. Y es en este entendimiento donde radica el poder de la visión, una visión acompañada de la determinación para llevar los sueños desde el efímero mundo de los pensamientos hasta la sólida existencia de nuestra realidad. En el transcurso de nuestras vidas, existen momentos que se presentan como cruces de caminos, puntos de inflexión que nos exigen hacer una pausa. Estos son los instantes en los que una visión se convierte en nuestro faro, una luz que nos detiene y nos invita a la reflexión más profunda. Una visión clara actúa como un poderoso agente de detención. Nos detiene porque nos confronta con la realidad de nuestras elecciones actuales y futuras. Nos detiene porque nos hace preguntar si el camino que recorremos es realmente aquel que nos llevará a la autenticidad y al éxito que tanto anhelamos. Entonces, en esa quietud impensada, nos encontramos con nosotros mismos, nuestras esperanzas y temores, nuestras ambiciones y nuestras dudas. La visión nos obliga a reevaluar nuestra vida. No como un acto de duda o inseguridad,
sino como una oportunidad para realinear nuestro propósito con nuestras acciones. De repente, las prioridades se vuelven más claras, lo esencial se separa de lo trivial y podemos volver a comprometernos con lo que verdaderamente importa. Identificar nuestro propósito y potencial es posiblemente uno de los ejercicios más poderosos que podemos realizar. Como si fuera un artista frente a un lienzo en blanco, la visión nos permite dibujar el esbozo de un futuro anhelado, una guía indispensable para construir una realidad que resuene con nuestro espíritu más íntimo. Es un llamado a despertar la pasión que vive en los confines de nuestra alma, esa que nos impulsa a alcanzar lo inalcanzable. La visión también nos invita a una determinación renovada. Una vez que hemos visto lo que podría ser y hemos sentido el magnetismo de ese futuro posible, se activa dentro de nosotros un motor de cambio. Esa renovación de la determinación puede tomar muchas formas: una carrera que nos comprometemos a empezar, un hábito que decidimos romper, una relación que optamos por sanar o una comunidad que escogemos servir. Con una visión firmemente implantada en nuestro ser, ya no somos meros espectadores del devenir de la vida, nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. La visión nos detiene en el caótico tráfago de la cotidianeidad, pero no para paralizarnos, sino para equiparnos con una perspectiva que abre las puertas al crecimiento y a la excelencia personal. Cada figura histórica que recordamos, cada líder que admiramos, cada héroe o heroína que reverenciamos, llegaron a ser quienes fueron porque en algún momento crucial fueron detenidos por una visión. Se permitieron estar quietos lo suficiente como para ver más allá de los límites de su horizonte personal y, al hacerlo, lograron avanzar hacia una victoria que muchos consideraban inalcanzable. Ahora te invito a que tú también te permitas ser detenido por una visión, permitiendo que ésta sea el cimiento sobre el cual podrás construir una vida de significado duradero, logros excepcionales y una victoria que no se mide solo en términos de conquistas personales, sino en la riqueza de contribuciones que dejas en tu paso por el mundo. En la vida de cada persona que se ha levantado sobre la mediocridad y ha roto las cadenas del conformismo, hay una visión clara que ha servido de faro durante las tormentas y guía en noches oscuras. La visión no es solo un boceto de lo que deseamos alcanzar, es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante cuando el cuerpo y el espíritu flaquean. Imaginemos la historia de un hombre llamado Carlos, un emprendedor cuya visión era revolucionar la industria de la tecnología con un nuevo producto. Cuando presentó su idea, los escépticos abundaban. Pero lo que ellos no sabían era que la visión de Carlos era su fuente de energía y fortaleza. Con cada rechazo, él no veía un muro infranqueable, sino una oportunidad para mejorar y perfeccionar su propuesta. Para Carlos, su visión no era simplemente un sueño a futuro, era su realidad presente en la que trabajaba día a día, puliendo detalles, aprendiendo de cada fracaso y adaptándose a cada cambio. La historia de Amelia es otra donde la visión se convierte en motor de perseverancia. Perteneciendo a un pequeño pueblo donde las oportunidades parecían escasas, Amelia soñaba con convertirse en una gran cirujana. Sus amigos y familiares a menudo cuestionaban su ambición, sugiriendo metas más alcanzables. Pero dentro de Amelia ardía la visión de salvar vidas y la condujo a estudiar con pasión, trabajar sin descanso en hospitales durante la noche e incluso viajar a países lejanos para aprender de los mejores. Su visión no solo fue un escudo contra la duda, sino que se transformó en una armadura que la protegía contra las adversidades y la impulsaba a lograr lo inimaginable. Luego está Jorge, quien soñaba con transformar su comunidad. Su barrio estaba plagado de violencia y desesperanza, pero Jorge tenía una visión de un lugar lleno de paz y prosperidad. Se enfrentó a la indiferencia y al cinismo, pero en lugar de ceder, utilizó cada negación como combustible para su fuego interno. Organizó grupos de jóvenes,
buscó alianzas, creó programas de formación y con el tiempo, su visión se materializó en un cambio palpable en su comunidad. La visión de Jorge no fue un escudo pasivo, fue una lanza que cortaba la negatividad y tejía esperanza. Si nuestras vidas están fortificadas por una visión, nuestros fracasos se convierten en nuestra maestra más valiosa, nuestros miedos en los desafíos que aceptamos conquistar y cada obstáculo en el camino que nos corta la respiración pero nos enseña a respirar más profundo. La visión genuina, arraigada en la profundidad de nuestro ser, proporciona una fortaleza inexpugnable ante las pruebas. Es el hilo dorado que nos conecta con nuestro futuro mientras tejemos la tela de una vida que vale la pena vivir en nuestro presente. Estas historias nos muestran que la visión no es solo una imagen de un futuro deseado, es la fuerza indestructible que nos permite mantenernos firmes en la tormenta, esforzarnos más cuando es necesario, y no solo sobrevivir, sino prosperar. En el corazón de cada persona que ha logrado triunfos significativos yerra la llama inextinguible de una visión que los fortalece desde dentro. Y esa, queridos oyentes, es la verdadera esencia de una visión que no solo nos lleva hacia la victoria, sino que nos fortalece en el camino hacia ella. Había una vez una semilla que yacía en la oscuridad de la tierra, acunada por la complacencia del suelo firme y rico. Pero dentro de esa semilla había un impulso, un sueño de convertirse en algo más grande de lo que era. A medida que absorbía el agua y los nutrientes, el sueño comenzó a tomar forma y la semilla comenzó a crecer, empujando hacia arriba, a través de la oscura tierra, movida por esa visión de alcanzar la luz del sol, a pesar de no saber exactamente cómo sería esa luz ni cuán cálida se sentiría. Esta esencia, este anhelo de crecimiento inherente a la semilla es, en muchos aspectos, el reflejo de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros lleva dentro una semilla, un sueño, que nos desafía a crecer y a extendernos más allá de nuestras fronteras conocidas. El poder de una visión radica en su habilidad para impulsarnos hacia adelante, fuera de nuestra zona de confort. Nos desafía a enfrentar lo desconocido con valentía y a nutrir nuestras capacidades para que puedan florecer. Se convierte en nuestra guía, la fuerza que nos obliga a estirar nuestros límites y nos enseña que, al igual que la semilla, podemos atravesar la oscuridad y florecer en luz. Una visión es, por tanto, mucho más que un simple deseo efímero. Es una declaración de nuestras aspiraciones más elevadas y sigue siendo una constante que nos llama a tomar acción para su realización. Nos reta a practicar, a estudiar, a trabajar duro y a seguir aprendiendo, haciendo que cada paso que damos sea una oportunidad para crecer. Tener una visión es comprometerse con el progreso. Es admitir que no estamos completos en nuestra forma actual, que tenemos el potencial para hacer más, para hacer más. Es entender que la versión de nosotros mismos de hoy no es la versión final, que hay más capítulos por escribir en el libro de nuestra vida. La visión no discrimina por edad o circunstancia. Puede llegar a aquel que ha vivido décadas en la misma rutina como a quien recién inicia su viaje. Siempre es el momento adecuado para adoptar un nuevo sueño que guíe nuestro crecimiento. Porque la visión no tiene fecha de expiración, solo una invitación para comenzar. Crecer es doloroso. Esto es cierto. La semilla debe romper su cascarón y la planta debe soportar el viento y la lluvia para alcanzar la luz solar, pero ese dolor es temporal y necesario para el desarrollo y la fortaleza. De igual forma, al perseguir nuestra visión, enfrentaremos obstáculos que parecen inmensos. Sin embargo, esos desafíos son los que afilan nuestro ingenio, fortalecen nuestra determinación y expanden nuestra capacidad de ser resilientes y adaptables. Y mientras más nos estiremos para alcanzar esa visión, más nos expandiremos en todas las áreas de nuestra vida.
Crecemos en sabiduría al aprender del viaje, en carácter al sobreponernos a la adversidad y en habilidades a medida que convertimos errores en maestría. Eventualmente, la visión que nos empujó hacia adelante se convierte en no solo. Debemos, entonces, abrazar la visión, no como un enemigo que señala nuestras fallas, sino como un amigo que nos alienta a ser más de lo que somos hoy. Porque finalmente, la visión no es solo sobre lo que alcanzamos, sino sobre quienes nos convertimos en el proceso. Y en esa transformación encontramos nuestra victoria más significativa, el crecimiento que nos define y nos lleva no solo a ser, sino a ser extraordinarios. A. La satisfacción garantizada. No la efímera alegría de un logro superficial, sino la profunda y duradera sensación de plenitud que se experimenta al ser fieles a nuestra visión. Esta sensación de victoria, amigos oyentes, surge de la fidelidad a un propósito más elevado, a un sueño que va más allá de lo que nos dictan nuestras necesidades inmediatas. Visualicemos por un momento el sabor de ese triunfo verdadero. Pues no se mide solo en las metas alcanzadas, sino en la coherencia con la que seguimos el camino que nos hemos trazado, independientemente de las adversidades. Es como trepar una montaña, la cumbre no es solo el fin, es el recordatorio de cada paso, de cada respiro y cada instante de duda superado con valentía. Por otro lado, está el peligro de la complacencia, ese enemigo silencioso que nos susurra al oído que estamos bien donde estamos, que no necesitamos aspirar a más. La complacencia nos invita a renunciar, a abandonar nuestra visión en aras de la confortabilidad del momento. Y he aquí la gran trampa, pues en ese renunciar se esconde el verdadero fracaso. No el fracaso de no haber triunfado, sino el fracaso de no haberlo intentado. Cuán dulce es, en cambio, trabajar incansablemente por un sueño, mantenernos firmes en la visión, para después, en un momento sublime, darnos cuenta de que hemos llegado a donde nos propusimos. Solo que esta vez, no estamos fatigados sino vigorizados, no nos sentimos perdidos sino orientados, porque comprendemos que cada sacrificio y cada esfuerzo han valido completamente la pena. La satisfacción garantizada no proviene de cruzar la línea de meta, sino de saber que hemos permanecido fieles a nuestra visión. Pensemos en las personas que han dejado una marca indeleble en la historia, que han dado vida a sus sueños y, con ellos, han transformado realidades. Esos individuos no solo persiguieron una meta, sino que alcanzaron la grandeza precisamente porque no cedieron ante el confort engañoso de lo inmediato. Y al final, la satisfacción verdadera llega no solo con el logro, sino con la paz, la armonía que permea el espíritu cuando sabemos, sin lugar a dudas, que hemos vivido de acuerdo a nuestra visión más elevada. Que cada elección, cada esfuerzo, cada renuncia, formó parte de un tejido complejo y bellamente diseñado, un tapiz que muestra el rostro de nuestra vida dedicada a cumplir nuestro propósito. Así que, querido oyente, te invito a que te preguntes, ¿estoy persiguiendo lo que garantiza una satisfacción profunda y verdadera o me estoy conformando con menos de lo que aspiro ser? Recuerda que la garantía de nuestra satisfacción yace en la adhesión a nuestra visión, y en ella podemos confiar como el más seguro de los faros en un océano de incertidumbre. Una visión clara y poderosa no se limita a impulsar nuestras propias vidas hacia adelante, sino que reverbera hacia el exterior, tocando y transformando la vida de otros. Tal es el caso del apóstol Pablo, a quien una visión lo detuvo en su camino de persecución y lo envió a un futuro de servicio. Su visión no era solo para un cambio personal, sino para ser un agente de cambio en el mundo. Te envío, con esas palabras, su vida y muchas otras fueron transformadas. Cada visión genuina tiene ese doble propósito, el crecimiento individual y el servicio comunitario. Es una misión que nos llama a compartir,
a extender nuestras manos y ayudar a levantar a otros, a abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas y mostrarles el camino hacia la luz. Como Pablo, somos escogidos para ser portavoces y testigos de lo que hemos visto y experimentado, y de lo que se revelará ante nosotros en el camino. Las visiones inspiradas en propósitos nobles tienen el increíble poder de movilizarnos para servir a una causa más grande que nuestra existencia individual. Nos llevan más allá de las fronteras de la satisfacción personal, ampliando nuestra influencia y aumentando nuestro impacto en la sociedad. A medida que nuestras propias vidas se iluminan, nos convertimos en faros que orientan a otros hacia sus propias visiones y posibilidades. Este impacto colectivo es fundamental en el camino de la victoria. La verdadera grandeza se mide por cuánto hemos contribuido al bienestar de los demás, cómo hemos mejorado nuestras comunidades y creado oportunidades para que otros también prosperen. Sin duda, la visión que nos envía es la que abre las puertas para que otros puedan soñar y alcanzar sus propias metas. Por tanto, no debemos subestimar el poder de una visión para transformar no solo una vida, sino muchas. Al abrazar nuestra visión y actuar en servicio de ella, nos convertimos en catalizadores del cambio, provocando una reacción en cadena que puede alterar el curso de la historia. Una visión compartida se convierte en una visión multiplicada, construyendo puentes hacia un futuro en donde todos podemos ser partícipes del éxito. Ser enviado por una visión no es solo un viaje personal, es un llamado a la acción colectiva. En efecto, la visión que no incluye a otros en su alcance es demasiado pequeña. Deberíamos, entonces, buscar esas visiones que nos impelen hacia adelante y hacia afuera, extensiones de nuestra propia pasión que se despliegan en el tejido de la comunidad y el mundo. Solo así, encontrarás satisfacción garantizada en una visión verdadera, que nos enriquece como individuos y como sociedad en su conjunto. Así, nos encontramos al final de este capítulo, un viaje a través de las profundidades de lo que significa tener una visión, de abrazar un sueño y de darle vida a nuestras aspiraciones más preciadas. Nos hemos adentrado en las historias de aquellos cuyas visiones les han dado un propósito, aquellos que encontraron la fuerza para sobreponerse a las adversidades y aquellos que extendieron su influencia mucho más allá de las barreras inmediatas de su existencia. La visión, en su esencia transformadora, ha demostrado ser mucho más que un simple espejismo en la distancia. Se ha revelado ante nosotros como el rostro de nuestro destino manifiesto, el que define y refina nuestra identidad en el crisol de la perseverancia y la pasión. La visión es el fuego que impulsa la locomotora de nuestros días hacia adelante, sin descanso, en busca de la realización personal y colectiva. Pero ¿cuál es el valor de una visión si se queda en el vacío de un solo corazón, si no se extiende más allá de los confines de una vida? La trascendencia de una visión se mide no solo por su capacidad para transformarnos a nosotros mismos, sino también por su poder para influir en la vida de otros. Al compartir nuestra visión, la multiplicamos, y en esa multiplicidad, aseguramos su eternidad. Al pasar nuestra visión a la siguiente generación, estamos regando las semillas del mañana con las esperanzas y sueños de hoy. Cada vida tocada por nuestra visión es un eco que resonará a través de las edades, una nota en la sinfonía eterna del mejoramiento humano. Los ejemplos de liderazgo visionario son innumerables. Consideremos las enseñanzas de maestros espirituales, los descubrimientos de pioneros científicos o las innovaciones de empresarios disruptivos. Cada uno ha dejado un legado, una huella indeleble que orientará a muchos después de que su voz se haya apagado. Es nuestra responsabilidad, como portadores de visiones, ser los arquitectos de legados que perduren. Debemos ser los custodios de nuestros sueños y las puertas que abran paso a futuras realizaciones. La visión es el arte de ver lo invisible, y en ese arte encontramos el potencial ilimitado para el cambio y la mejora.
Con cada visión que nace en lo profundo de nuestra alma y cada objetivo por el cual luchamos tenazmente, estamos escribiendo un capítulo adicional en la historia de quienes somos y que representamos. Cada logro que se deriva de nuestra visión es una promesa cumplida, es la confirmación de que lo que alguna vez fue tan solo un susurro en el viento puede convertirse en una realidad vibrante y tangible. Por ello, inspirémonos a sostener firmemente estas visiones, a enseñarlas a quienes nos siguen y a vivirlas con toda la intensidad de nuestro ser. Porque al final, más allá del alcance de nuestra vida, nuestra visión se convertirá en el faro que guiará a otros en su propia búsqueda de significado y victoria. La continuidad de la visión, esta sublime perpetuidad, es el verdadero testimonio de que una vida vivida con convicción puede, en efecto, tocar el firmamento de lo eterno. Visión para la victoria. Cierta vez le preguntaron a Helen Keller qué sería peor que ser ciego de nacimiento. Ella respondió inmediatamente, tener vista y no tener visión. He descubierto que si les preguntamos a personas de éxito qué les ha ayudado a llegar a donde están en la vida, invariablemente hablan de una meta, un sueño, una misión, un propósito, algo que los ha motivado durante años para que llegaran a ser lo que finalmente llegaron a ser. Lo trágico es que nuestro mundo está lleno de lo que yo llamo hombres superficiales, es decir, personas que ven solo lo inmediato. Solo se esfuerzan por alcanzar aquellas cosas que pueden tocar con sus manos. Van a lo conveniente. Nunca miran más allá de sí mismos, y nunca ven lo que podrían ser. Un hombre superficial puede ser camionero, presidente de un banco o maestro de escuela. Se los encuentra en todas las profesiones. Un hombre superficial es, en realidad, alguien que no tiene profundidad porque no tiene visión. La persona más pobre del mundo no es aquella que no tiene un centavo, sino aquella que no tiene una visión. Si usted no tiene un sueño, una meta y un propósito en su vida, nunca llegará a ser lo que podría ser. Hay una diferencia marcada entre las personas que tienen éxito y las que no lo tienen. Los exitosos son motivados por un sueño que está más allá de ellos. Tienen un sueño más grande que ellos mismos, tienen algo que constantemente los hace estar en movimiento. Está fuera de su alcance, pero ellos creen que si trabajan lo suficiente, algún día tendrán ese sueño en las manos. Esa es una persona exitosa. Los que no tienen éxito solo son motivados por el presente. No piensan en el mañana. No miran más allá de sí mismos. Se aferran con fuerza al presente, sin siquiera pensar lo que el mañana puede depararles. Las etapas de un sueño. Cuando recibimos una visión que puede cambiar nuestra vida, o nos atrapa un sueño que podría realmente ayudarnos a llegar a ser lo que deseamos ser, se produce una secuencia. Primero está la etapa de lo pensé. Es cuando un sueño simplemente cruza nuestra mente. ¿Será cierto? Quizá esto es para mí. ¿Qué sucedería si hiciera tal cosa? Esa es la etapa de lo pensé. Toda persona pasa por esa etapa. Probablemente no pase una semana sin que soñemos algo. ¿Será para mí? ¿Qué sucedería si hiciera esto? Después de pensar en algunos sueños que tenemos y las visiones que Dios nos da, nos entusiasmamos y comenzamos a hablar sobre ese sueño y a vernos dentro de él. Creo que todos pasan por estas dos primeras etapas. Pero la tercera es la que marca la diferencia entre la persona que tendrá éxito y la que no lo tendrá. Es lo que yo llamo la etapa de lo compré. Después de captar el sueño, hay un momento en que tenemos que pagar un depósito. Llega el tiempo de hacer una inversión en él para que se haga realidad. Ningún sueño se hace realidad automáticamente. Tenemos que comprarlo. La persona exitosa entra en esa tercera etapa y compra el sueño. Decide pagar el precio.
pero así como la persona exitosa lo compra, la persona que no llegará al éxito lo rechaza. Es en esta etapa que comienza a racionalizar las cosas. Comienza a pensar por qué no funcionaría, por qué no es posible, y comienza a combatir el sueño que quizá Dios le haya dado para alcanzar la plenitud de su potencial. Las personas que no alcanzarán sus sueños se detienen en esta tercera etapa. No compran el sueño, lo combaten, y nunca llegan a ser lo que podrían ser para Dios. La cuarta etapa es la de lo desee. Aquí entra el deseo, comenzamos a desearlo tanto que se apodera de cada parte de nuestra vida. Finalmente llega la etapa de lo conseguí. Puedo tocarlo con las manos. Aquí es cuando digo, es mío. Estoy feliz de haber pagado el precio. Estoy feliz de haber soñado este sueño. Yo estaba en la universidad cuando Robert Kennedy murió, y recuerdo cuando esa mañana, uno de mis compañeros vino y me contó que Kennedy había sido asesinado. En los días que siguieron a su muerte, los periódicos hablaban mucho de él. Recorté una cita suya que nunca he olvidado. No estoy seguro de que fuera originalmente suya, pero se dijo de él, y espero que pueda decirse de todos nosotros. Algunas personas miran las cosas como son y se preguntan, ¿por qué? Otras miran las cosas como podrían ser y dice, ¿por qué no? Hay personas que solo ven lo que está delante de sus ojos y constantemente se golpean la cabeza contra la pared y se retiran con dolores de cabeza fulminantes. No se dan cuenta de que si se ponen en puntas de pie y miran por encima de esa pared, verán cómo es la vida más allá. Siempre están preguntando, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué soy víctima de mis circunstancias? Hay otras personas que han aprendido a mirar más allá de las limitaciones y las barreras. Pueden ver más allá y decir, ¿por qué no? ¿Por qué esto no me puede pasar a mí? Cuando Hubert Humphrey murió, comencé a leer acerca de su vida. Humphrey le escribió una carta a su esposa en 1935, durante su primera visita a Washington, D.C. La carta decía, veo que algún día, si tú y yo nos esforzamos y nos decidimos a trabajar para cosas mayores, podemos vivir en Washington y probablemente estar en el gobierno, en la política o el servicio. Oh, Dios, espero que mi sueño se haga realidad. Voy a intentarlo, de todas maneras. Detenido por una visión. Veamos a Pablo. Creo que uno de los ingredientes claves de su vida fue su visión. No solo vio lo que era, sino también vio lo que la gracia de Dios podía permitirle llegar a ser. Fue esa visión lo que lo mantuvo firme durante todo su ministerio. En Hechos 26 horas y 19 minutos, cuando se presentó delante del rey Agripa, le dijo, así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. A pesar de todos los problemas que había encontrado en su ministerio, a pesar de lo que iba a sucederle, había sido obediente al sueño que Dios le había dado. La visión que Dios dio a Pablo hizo varias cosas por él. Primero, lo detuvo. Si tenemos un gran sueño, si tenemos una visión que es un desafío para nosotros, nos hará detenernos en seco en medio del camino. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me dijo el Señor, Hechos 26, 12-15. Nuestras visiones quizá no sean tan profundas.
Pocos de nosotros tenemos una experiencia como la del camino a Damasco. Pero, como Pablo, si tenemos una gran visión, nos hará detener en medio del camino y nos permitirá vislumbrar lo que tenemos, el potencial de llegar a ser. Lo que sucedió en la vida de Pablo puede suceder en nuestras vidas. Cuando nos vemos a nosotros mismos en la forma correcta, suceden dos cosas. Primero, si tenemos una gran visión, nos hará detener en medio del camino y nos permitirá vislumbrar lo que tenemos, el potencial de llegar a ser. Lo que sucedió en la vida de Pablo puede suceder en nuestras vidas. Cuando nos vemos a nosotros mismos en la forma correcta, suceden dos cosas. Primero, vemos nuestra posición. Vemos quiénes somos. Vemos lo que hacemos. Vemos a dónde vamos. Esto puede ser desalentador, porque quizá pensemos, no logro todo lo que quiero lograr, no soy lo que quiero llegar a ser. Pero todas las personas que tienen potencial de grandeza primero tienen que verse como son, y generalmente eso es cristianos, cuando vio que había obstaculizado el plan de Dios, cuando vio que había seguido la religión equivocada, sin duda se sintió desanimado. ¿Recuerda que Isaías tuvo una visión de Dios? Y esa visión lo hizo detenerse. Comenzó a verse a sí mismo, y su primer comentario fue, ¡ay de mí! En efecto, era como si dijera, oh, estoy en problemas. No soy lo que debería ser, no soy lo que Dios quiere que yo llegue a ser, Isaías 6:5. Cuando tenemos una visión de Dios, y ésta nos hace detenernos, no solo vemos nuestra posición, sino que, gracias a Dios, también vemos nuestro potencial. Vemos nuestras posibilidades. La buena noticia es que Dios cree en usted, y no le permitirá que se vea a sí mismo y a sus problemas sin ver también su potencial. Él no desea frustrarnos, nos alentará y nos ayudará a ver lo que podemos llegar a ser. Isaías pasó del ay de mí al aquí estoy. Envíame a mí. Isaías 6:8. A Isaías le sucedieron 5 cosas. Vio a Dios, un Dios santo. Eso lo hizo retroceder. Cuando vemos la santidad de Dios, vemos nuestra propia inmundicia. Segundo, se vio a sí mismo, y vio que así como Dios era santo y perfecto, él estaba necesitado y era imperfecto. Después vio a los demás, miró a las multitudes que lo rodeaban. Vio a Dios, se vio a sí mismo, vio a los demás, y entonces permitió que Dios lo cambiara. En ese punto, uno de los serafines tomó una brasa del altar y la colocó sobre la lengua de Isaías. Dios lo hizo pasar por un proceso de purificación. Quinto, Isaías comenzó a estirarse. Comenzó a decir, bien, Dios, permíteme ser parte de este sueño. Permíteme extenderme y ser lo que tú quieres que yo sea. El valor de una visión es que nos anima a entregar en cualquier momento todo lo que somos, para poder recibir todo lo que podemos llegar a ser. En otras palabras, una vez que hemos tenido un atisbo de lo que Dios puede hacer de nosotros, nunca estaremos satisfechos con lo que somos ahora. Estaremos dispuestos a soltar todo lo que podría impedirnos hacer realidad esa visión. Probablemente usted recuerde momentos de su vida en que esto le sucedió. ¿Recuerda cuando se enamoró de la persona con la que después se casó? De repente, todos los demás miembros del otro sexo ya no le interesaban. Estaba dispuesto a cambiar a todos ellos por uno solo. He descubierto que hacemos una de dos cosas en la vida. O pagamos el precio ahora y disfrutamos después, o disfrutamos ahora y pagamos después. Pero siempre hay que pagar el precio. Siempre me sorprende la poca visión de las personas que no están dispuestas a pagar el precio. Siempre me sorprende la poca visión de las personas que no están dispuestas a pagar el precio ahora. Algunos tienen poca visión con respecto de sus cuerpos.
No están dispuestos a dejar esas cosas placenteras que destruyen sus cuerpos ahora, para poder tener unos buenos años después. Algunas personas tienen escasa visión con respecto a su dinero. No pueden abandonar ninguno de los lujos de hoy a cambio de la seguridad económica en el mañana. Y algunos tienen escasa visión espiritual. Están tan atrapados en los placeres inmediatos que no ven el dolor del mañana, no están dispuestos a entregarse por entero a Dios. Tratan de evitar pagar el precio, pero el precio no desaparece. Podemos pagar hoy y disfrutar de la vida mañana, o disfrutar hoy y pagar mañana, con intereses. No puede evitarse pagar el precio. Siempre he tenido muy en cuenta mis metas. Por esa razón, aunque Margaret y yo no pusimos de novios cuando estudiábamos en la escuela secundaria, decidí que no nos casaríamos hasta que yo terminara mi carrera universitaria. Mientras esperaba durante esos 4 años de estudios, vi como muchos de mis amigos se casaban aún cuando estaban en primero o segundo año. Se imaginarán lo que pasó con la mayoría de ellos: bajaron las calificaciones, vinieron los aprietos económicos y se instaló el desánimo. Aún así, ellos me alentaban a casarme. Pero yo recuerdo que pensaba, ustedes no quisieron pagar el precio. Yo marcaré mis metas y pagaré lo que debo pagar. Llegará el tiempo en que yo disfrutaré de un matrimonio fantástico, además del fruto de mi ministerio, y ustedes estarán en medio de una lucha. Puedo señalar 5 o 6 compañeros de la universidad que aún ahora siguen luchando. Vendieron su primogenitura por un plato de guiso. O disfrutamos de la vida ahora y pagamos por ello más tarde, o pagamos por la vida ahora y gozamos de los frutos más tarde. Enviado por una visión. La visión que Pablo tuvo lo detuvo, pero también lo envió. Y un sueño dado por Dios nunca se limitará a detenernos, sino que siempre nos enviará a hacer algo. La visión o el sueño que Dios tiene para usted siempre le permitirá tocar otras vidas. Así que Pablo fue detenido, se vio a sí mismo, vio su potencial y luego fue enviado. Después de la visión que detuvo a Pablo, el Señor le habló y le dijo, en otras palabras: bien, Pablo, ya te has mirado a ti mismo lo suficiente, ahora ponte de pie. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Hechos 26, 16-18. Como en el caso de la visión de Isaías, la visión de Pablo le ayudaría a tocar a los demás. Una visión primero requiere que nos veamos a nosotros mismos, y luego, que veamos a los demás. Ninguna persona tiene éxito en cumplir el sueño de Dios para su vida hasta que ha comenzado a influir en forma positiva en las vidas de quienes lo rodean. Esta es la etapa de lo compré. Quizá usted lo haya pensado y lo haya captado, pero ¿lo ha comprado? ¿Ha tomado la decisión? Esa decisión implica que usted se involucre en las vidas de las personas. Recuerdo que en 1972 leí un artículo en la revista Life, titulado La vida de un hombre que no se arrepiente de haber vivido. Trataba de un hombre de 47 años que a la edad de 15 años se fijó 127 metas específicas en su vida. Para la edad de 47 años había alcanzado 105 de esas metas y hablaba de que tenía el resto de su vida para alcanzar las 22 restantes. Sus metas lo habían detenido, y después lo habían impulsado. Cambiaron su vida, y las vidas de los que lo rodeaban. Fortalecido por una visión. Si la visión es dada por Dios, hará que nos detengamos, después nos enviará, y nos fortalecerá.
Al hablar delante del rey Agripa, Pablo le relató algunas de las dificultades que había tenido, Hechos 26, 19-23. La clave está donde dice que ha tenido la ayuda de Dios. La meta lo fortaleció. Recibimos una visitación de Dios, y luego seguimos nuestra visión para Dios. Él nos visita, viene sobre nosotros, nos da poder y nos fortalece, y nosotros comenzamos a hacer realidad su visión. En 21 Corintios 11, 23-28, Pablo escribe acerca de algunos de los problemas que debió soportar. Escribe sobre muchos dolores y encarcelamientos de haber recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido fríos y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Ahora bien, ¿qué fue lo que ayudó a Pablo a atravesar todas estas dificultades? Es muy simple. Pablo tenía una visión. La visión marca la diferencia. Cualquier problema es problema cuando no hay propósito. Pero ningún problema es problema cuando hay un propósito. ¿Cuán cierto es esto? Cuando realmente tenemos un sueño, no pensamos en los problemas. Cuando vemos un problema, también vemos un sueño, y el sueño nos ayuda a atravesar el problema. Una visión que nos hace crecer. La visión de Pablo hizo que él se extendiera, lo ayudó a hacer lo que él nunca hubiera llegado a hacer sin ella. Nunca alcanzaremos nuestro potencial a menos que sigamos nuestros sueños, a menos que hagamos realidad nuestra visión. Cuando yo estaba en 4º grado, fui por primera vez a un partido de béisbol. Estaba en las gradas y miraba al campo de juego, donde los jugadores se preparaban para el partido. Ellos hacían su precalentamiento, y nunca olvidaré el momento en que todas las luces se apagaron y se prendió solo un reflector, que iluminaba el centro del estadio. El anuncio del nombre de cada jugador iba precedido por un redoble de tambores. Entonces el jugador corría y se colocaba bajo la luz del reflector, mientras tronaban los aplausos. Totalmente fascinado, me volví hacia mi hermano Larry, y le dije, llegará el día en que van a hacer eso cuando digan mi nombre. Después del partido fui a casa y anuncié formalmente que tenía intenciones de convertirme en jugador de básquetbol. La meta de llegar a ser jugador de básquetbol me consumía. Mi padre hizo un piso de cemento, puso un aro, me consiguió la mejor pelota y comencé a jugar al básquetbol en 4º grado. Cuando llegué a 5º grado, me inicié en la liga menor. Algunas veces íbamos al gimnasio de esa misma escuela a jugar partidos interescolares. La primera vez que caminé por el piso de ese gimnasio y miré a mi alrededor como solo puede hacerlo un niño de 5º grado, comencé a revivir en mi mente aquella visión. Me veía en la fila, listo para entrar. Me sentaba donde había visto que se sentaban los grandes jugadores de la escuela secundaria, y cerraba los ojos para apagar con mi imaginación las luces del gimnasio y escuchar el redoble de tambores en mi mente, mientras yo corría hacia el medio del campo y me quedaba allí, como lo habían hecho aquellos muchachos. Todos los demás niños me miraban, se preguntaban qué me sucedía. Yo simplemente revivía mi sueño. Nunca olvidaré la noche, en mi primer año de la escuela secundaria, cuando el entrenador,
me dijo, tú saldrás primero esta noche, y se apagaron las luces. Ese sueño hizo que yo me esforzara por crecer. Con buen tiempo o mal tiempo, jugaba al básquetbol, siempre me veía como lo que podía llegar a ser. Eso es lo que hace una visión por nosotros. Hay una diferencia entre el soñador y aquel que tiene un sueño. Hay miles y miles de soñadores, pero hay muy pocas personas que tienen un sueño, y hay un mundo de diferencia entre ellos. Los soñadores hablan mucho pero hacen muy poco. Quizás se despierten llenos de sueños e ideas, pero nunca los vemos convertidos en realidad. No tiene disciplina. Por el otro lado, la persona que tiene un sueño habla poco y hace mucho. Quizá no nos cuente nada de su sueño, pero si lo observamos, veremos cómo se hace realidad. Esta clase de persona es motivada por su sueño. Satisfacción garantizada. Veamos qué le sucedió a Pablo en quinto lugar. Su visión, es decir, su sueño, lo satisfizo. Cuando se presentó delante del rey Agripa, fue con un cierto sentido de satisfacción que le dijo, no fui desobediente a esa visión celestial, Hechos 26 horas y 19 minutos. Pablo estaba muy satisfecho de haber sido obediente, de haber seguido su sueño. Una de las montañas de los Alpes que más alpinistas desean subir tiene un refugio a mitad de camino. Ahora bien, a un principiante, llegar a la base hasta la cima le lleva un día entero. Si comienzan temprano por la mañana, aproximadamente a mediodía llegan al refugio. A lo largo de los años, el dueño del refugio ha observado un interesante fenómeno que se repite. Cuando los escaladores llegan al refugio, donde sienten el calor del fuego y huelen la deliciosa comida que se prepara, muchos ceden a la tentación. Les dicen a sus compañeros, ¿saben? Creo que yo me quedaré a esperarlos aquí, mientras ustedes siguen hasta la cima. Cuando vuelvan, me uniré a ustedes y terminaremos el descenso juntos. Con gran satisfacción, estas personas se sientan junto al fuego o tocan el piano y cantan canciones de alpinistas. Mientras tanto, el resto del grupo reúne sus aparejos y sigue subiendo. Durante las siguientes 2 horas, hay un espíritu festivo en el grupo alrededor del fuego, pasan un muy buen momento en el abrigado refugio. Pero aproximadamente a eso de las 15:30, comienza a hacerse silencio. Empiezan a turnarse para acercarse a la ventana y miran a la cima de la montaña. En silencio, observan cómo sus compañeros llegan a la cima. La atmósfera de la casa ha cambiado, y lo que era divertido ahora es callado como un funeral, a medida que ellos se dan cuenta de que se conformaron con menos de lo que habían soñado. Los que pagaron el precio alcanzaron la cima. ¿Qué sucedió? La comodidad temporaria del refugio hizo que perdieran de vista su propósito. Puede sucederle a cualquiera. ¿Acaso no tenemos todos esos pequeños lugares de refugio en nuestras vidas, donde podemos retirarnos del ascenso y perder de vista nuestras metas? ¿Quiénes son las personas más felices del mundo? ¿Los jóvenes? ¿Los que están sanos? ¿Los ricos? No, no necesariamente. Las personas más felices del mundo son aquellas que viven sus sueños. Al entregarse a algo más grande que ellos, se entregan al ímpetu que los hará elevarse por encima de sus problemas. Si usted desea conocer la verdadera felicidad, sueñe un sueño más grande que usted y encuentre algo en lo que pueda perder su vida. Jesús dijo que si queremos conservar nuestra vida la perderemos, y que si la perdemos la salvaremos, Lucas 9:24. ¿Es que no hay algo mejor que mirar la televisión todas las tardes? ¿Es que no hay algo mejor que esperar las vacaciones todo el año? ¿Es que no hay algo mejor que esperar el momento de jubilarse para matar el tiempo?
¿Es que no hay algo mejor que conformarnos con lo que es término medio? El término medio no parece tan bueno cuando nos damos cuenta de que es lo peor de lo mejor y lo mejor de lo peor. Cuando aconsejo a una persona, descubro que el problema principal es que ha perdido sus sueños. Ha perdido sus metas, ha perdido su propósito. Cuando perdemos un sueño o el propósito en el matrimonio, perdemos el matrimonio. Cuando perdemos el propósito en nuestro trabajo, perdemos el trabajo. Cuando perdemos el propósito de nuestra salud, morimos. Piense en los grandes hombres y mujeres que continuaron persiguiendo sus sueños hasta edades muy avanzadas. Piense en personas como Moisés, que a los 80 años guió a 3,5 millones de personas a salir de la cautividad. O Caleb, que a los 85 años dijo, dame esa montaña. O a Ray Kroc, que después de los 70 años presentó el Big Mac al mundo. Tenemos a Casey Stano, que a los 75 años se convirtió en el administrador del equipo de béisbol de los Yankees. Y veamos a Picasso, que a los 88 años todavía pintaba, y a George Washington Carver, que a los 81 años se convirtió en ministro de Agricultura de Estados Unidos. Thomas Edison inventó el mimeógrafo a los 85 años, y John Wesley, que a los 88 años aún montaba a caballo y salía a predicar a Cristo. No se contente jamás con haber alcanzado una meta. No se duerma sobre sus laureles. La historia está llena de ejemplos de personas que después de lograr grandes cosas, perdieron de vista su visión. Cuando Alejandro Magno tenía una visión, conquistaba países; cuando la perdió, no podía vencer a una botella de alcohol. Cuando David tenía una visión, podía vencer a Goliat; cuando perdió su visión, ni siquiera podía vencer su propia lujuria. Cuando Sansón tenía una visión, ganó muchas batallas; cuando perdió su visión, ni siquiera pudo vencer a Dalila. Cuando Salomón tenía una visión, era el hombre más sabio del mundo; cuando perdió el sueño que Dios le había dado, no pudo controlar su deseo impuro por mujeres extranjeras. Cuando Saúl tenía una visión, podía vencer a reyes; cuando perdió la visión, no pudo combatir ni siquiera sus propios celos. Cuando Noé tenía una visión, podía construir un arca y ayudar a salvar a la raza humana; cuando la perdió, se embriagó. Cuando Elías tenía una visión, podía orar y caía fuego del cielo, y podía cortarles la cabeza a los falsos profetas; cuando la perdió, tuvo que huir de Jezabel. Es el sueño el que nos mantiene jóvenes. Es la visión la que nos mantiene en movimiento. Hace un par de años fui a Arizona para una convención. El líder de la convención fue a buscarme al aeropuerto. Esta conferencia iba a realizarse en la iglesia de la que él era pastor. Subimos al auto, y todavía no habíamos salido del estacionamiento del aeropuerto cuando comenzó a decir cosas como, realmente no sé para qué está usted aquí. No sé si ha hablado a personas mayores anteriormente, pero yo lo he escuchado, y usted es entusiasta. Las personas que estarán en la convención son, en su mayoría, jubilados, y han trabajado duramente toda su vida en las iglesias del Este. Han venido aquí a establecerse para disfrutar de sus últimos años. Mientras este hombre hablaba, yo sentía que él quería que no los hiciera esforzarse demasiado, que simplemente les diera un devocional a estos ancianos. Su actitud iba directamente en contra de lo que yo pensaba. Este tipo no entiende a las personas, pensé. Las personas necesitan una causa, necesitan una meta. Si no estamos muertos, seguramente estamos vivos, así que queremos un motivo para vivir, ya sea que tengamos 18 años u 81. Así que, camino a la conferencia, esa noche, tomé el bolígrafo y reescribí todo mi mensaje.
Cuanto más escuchaba a este pastor, más me convencía de que tenía que predicar lo que él no quería que su gente escuchara. Para cuando comenzó el culto, yo ya había desarrollado lo que consideraba un mensaje realmente motivador para estos mayores. Me levanté y disparé con todo mi entusiasmo a la congregación. Prediqué sobre el tema, ¿por qué jubilarnos cuando podemos volver al trabajo? Les hablé sobre su potencial, la experiencia que tenían, su sabiduría y las pruebas que habían superado. Al final, dije, si usted desea volver a trabajar en su iglesia local y ayudar a hacer realidad un sueño y una causa, póngase de pie y pase al frente. El lugar estaba lleno de gente esa noche, y aproximadamente las 3/4 de esos jubilados se pusieron de pie para decir: Sí, señor, queremos tener una causa. El pastor se preguntaba qué les pasaba a sus santos. Sus santos no eran problema. Ellos querían tener un sueño, querían una causa. El problema era el pastor. Él había pedido ese sueño, había perdido la visión y se había conformado con algo inferior. ¿Recuerda la secuencia de un sueño exitoso? Repasémosla una vez más porque hay un punto más en esta secuencia que deseo que usted conozca. La primera etapa es lo pensé, seguida por lo capté, lo compré, lo seguí y lo conseguí. Pero hay un paso más, si usted desea ser un gran líder. Debe pasar al sexto paso, lo enseñé. Nunca deberíamos vivir un sueño sin compartirlo con otra persona. Eso es discipulado. En la edición de invierno de 1983 de la revista Leadership, Liderazgo, Terry Mack escribió: según una encuesta realizada a los lectores de Leadership, comunicar la visión es uno de los aspectos más frustrantes de ser líder de una iglesia. Es una tarea que los pastores jóvenes no se sienten bien equipados para realizar. En un detallado estudio realizado en 1982, un importante seminario descubrió que sus alumnos se sentían mínimamente capacitados para hacer que las personas trabajaran juntas para una meta común. Aparentemente, mostrar la visión en una forma que inspire y energice es algo sumamente difícil. Algo es cierto, los líderes que pueden comunicar en forma efectiva las metas a sus seguidores son mucho mejor pagados que los que no lo hacen. La clave no es solo llegar a la etapa de lo conseguí, donde el sueño se hace realidad para nosotros personalmente, sino pasar ese sueño a otros. 1 docena por día. He aquí 1 docena de ejercicios que le ayudarán a hacer realidad su sueño. Examine su vida tal como está en este momento. El primer paso para hacer realidad su sueño es descubrir dónde está ahora. Es necesario un estudio profundo. Cambie todas sus pequeñas opciones por un sueño grande. Todo sueño tiene su precio. Póngase en contacto con personas exitosas. Es cierto que Dios los cría y ellos se juntan. Exprese su fe en sus sueños. Escríbalos o hable de ellos con frecuencia. Tenga en cuenta que habrá oposición. Todo quisquilloso que no tenga un sueño propio se opondrá al suyo. Lamentablemente, hay 10 quisquillosos por cada persona que tiene un sueño. Nunca podrá librarse de todos ellos. Si lo recuerda, no serán un problema para usted. Recuerde que quienes no tienen un sueño propio no pueden ver el suyo, así que para ellos es imposible. No puede tenerse lo que no se ve. Haga su mayor esfuerzo, ponga toda su energía para la realización del sueño. Pague el precio. Extraiga todo principio positivo que pueda de la vida. Esté constantemente en la búsqueda de cualquier cosa que haga crecer su sueño. Excluya a las personas que piensan en negativo de su círculo de amigos íntimos. Tendrá algunos amigos que piensan en forma negativa, y sin duda algunos familiares suyos también lo harán.
Pero si ese pensamiento negativo lo arrastra, lo cual es muy fácil que suceda, no pase mucho tiempo con ellos. En mi familia, y en la de mi esposa, hay personas que son aguafiestas. Nosotros hemos elegido, por el bien de nuestros hijos y el nuestro propio, no pasar mucho tiempo con ellas. Quizá tenga que poner cierta distancia entre usted y esos amigos que piensan en forma negativa. Exceda las expectativas normales para que su sueño se haga realidad. Si va a alcanzar su sueño, tendrá que hacer algo fuera de lo normal. Los sueños no se alcanzan si solo se usa la cantidad habitual de energía. Demuestre confianza. Creo que si demostramos confianza exteriormente, tendremos más confianza en nuestro interior. La forma en que actuamos exteriormente influye en lo que somos interiormente. Explore todas las posibles rutas para alcanzar su sueño. No permita que ningún desvío ni calle sin salida lo detenga en el camino a un sueño que Dios le ha dado. Hay muchas formas de subir a una montaña, no solo ir por la ladera este. Intente subir por la cara sur. Fíjese qué otra cosa puede hacer. Extienda una mano de ayuda a alguien que tiene un sueño similar al suyo, y ambos podrán subir juntos. El montañismo no es un deporte solitario, es un deporte de equipo. Cada uno sostiene la cuerda de otro. Si sostenemos la cuerda de otro, todos podremos llegar a la cima y nuestros sueños podrán hacerse realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del audiolibro. Esperamos que hayan encontrado inspiración, motivación y nuevas perspectivas para perseguir sus sueños y alcanzar sus metas. Antes de despedirnos, nos gustaría recordarles que sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotros. ¿Qué les pareció el libro? ¿Qué aspectos les resonaron más? ¿Qué les gustaría escuchar en futuros episodios? Queremos saber de ustedes. No duden en participar dejando sus comentarios y compartiendo sus experiencias. Hasta pronto y que sus sueños los lleven siempre hacia adelante.